Bien, y aquí lo recibimos a Rubén Granados, nuestro asesor económico. Vamos a hablar un poco del tema inflación y de los precios que se vienen y el panorama que no es muy bueno. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás una vez más? Un gusto. Gracias. Bueno, ¿con qué arrancamos? Vos dirás. Bueno, hoy vamos a ver un poco, la pregunta se hacen todos, ¿no? ¿Cómo viene la economía con las distintas variables, sobre todo las más importantes que estaban distorsionadas? Y también cómo viene trabajando el tema inflacionario, ¿no? Sí. Si tenemos ahí, vamos a empezar un poco a ver algunas placas donde vamos a ver cómo viene evolucionando. Esto es más o menos lo que es la macroeconomía o lo que se llama la macroeconomía, reservas, emisión, tipo de cambio, algunas de las cosas que estaban normalmente desvirtuadas, o sea, siempre con el dólar bastante moviéndose, la emisión, que es lo que viene causando por ahí el tema inflacionario, y las reservas. Si nosotros tomamos estos datos concretos, o sea, reservas desde el 10 de diciembre, ¿no? Desde que asume el nuevo gobierno hasta ahora, esto es lo que se pudo recuperar en cuanto a millones de dólares, 6.430 millones de dólares. Hay que decir que no quedaron los 6.430 en las reservas, sino que también se fueron haciendo pagos parciales de algunos compromisos, pero lo importante es que es el saldo positivo de ir acumulando reservas. O sea, en la economía tiene que tener dos trabajos. Por un lado, sacar peso de la economía y tratar de tener dólares, ¿no? Para que ese equilibrio después dé en el tipo de cambio otra paridad cuando se quiera abrir el cepo, si es que en algún momento se va hacia ese camino. Entonces, positivo, 6.430 millones, lo que se compró el 10 de diciembre, por lo menos hasta ahora. En cuanto a lo que es la emisión monetaria, cuando hablamos de emisión monetaria es el dinero que se imprime y que va a nuestras manos y al circulante. No es tan importante, no solo es importante el dato de cuánto se emite, sino cuánto se expande la base monetaria. O sea, cuánto se expande, cuánto queda en poder de casi todos nosotros para consumir, porque eso es lo que provoca inflación. Si queda mucho más dinero, tenemos más presión sobre los precios. Si queda menos dinero, como está pasando ahora, tenemos menos presión sobre los precios porque hay menos dinero para consumir. Acá el gobierno no pudo todavía detener la emisión, o sea, lo que es la maquinita de imprimir billetes, porque viene arrastrando determinados compromisos que tenía que pactar. Sí se hizo un trabajo de que por un lado emite y por el otro lado absorbe. Entonces, lo que sí se bajó es la expansión monetaria, que es una manera de seguir emitiendo, pero que no quede esa emisión perjudicando a la economía. Entonces, antes del 10 de diciembre, si tomábamos el mes antes, se había expandido la base monetaria, la cantidad de pesos, 1,2 billones de pesos. Si tomamos después del 10 de diciembre al último mes, se expandió 620 millones. No es que se emitió 620 millones, sino que se expandió. Lo quiero explicar bien porque por ahí algunos dicen, no, si emitieron 6 billones de pesos. Sí, pero también se hizo otro trabajo de ir sacando eso a través de distintos sistemas que no voy a explicar para no complicarlo demasiado. Pero en definitiva lo que quedó de expansión monetaria es 620 millones, que es el 50% casi de esto, ¿no? Sí. Tipo de cambio, 10 de diciembre, después de que se pasó el dólar oficial de 400 y pico a 800, el dólar paralelo valía 1.150 pesos. Lo que pasaba normalmente es que cuando movíamos el oficial se mantenía una brecha de 100%. El oficial hoy está cerca de los 8.70 más o menos, o sea que tendríamos que tener un dólar, si se hubiese mantenido esa brecha, de 1.600. Hoy ahora ya es 1.150. Cuando hicimos la placa hoy a la mañana estaba en 1.160, 1.150 lo que está ahora, o sea, casi no hubo movimiento a pesar de que se devaluó. O sea que y viene bajando, perdón, porque la semana pasada estuvo 1.220, 1.225, 1.235. Exacto, viene bajando, hay que ver después eso cómo se mueve. También, ¿por qué baja? Bueno, baja porque primero ya no hay una demanda, no hay tantos pesos, o sea, ¿no? Yo ya no tengo tantos pesos que vayan a comprar dólar. Segundo, a la gente ver que valía 1.150 el 10 de diciembre y ahora vale 1.150, no tengo esa desesperación de ir a comprarlo, ¿no? Porque empieza a aparecer una cierta estabilidad. Entonces yo ya no voy tanto demandando al peso. Y así todo, siendo que el blue hoy, el dólar paralelo, el dólar negro, como vos le quieras llamar, está más bajo que los dólares financieros, que el MEP o que el dólar contado contra liquidación. Hoy el MEP está en 1.225 pesos más o menos. O sea que hasta por ahí de cierta manera está mucho más bajo y conviene ir a buscarlo. No hay esa demanda tan importante y eso es positivo para nuestros pesos. Bien. Si avanzamos, vamos a ver la inflación, que es una de las que más esperamos, ¿no? ¿Qué se puede esperar con la inflación? ¿Por qué todavía tenemos desafíos? La inflación de enero, como todos sabemos, ya fue 25,5%, ¿no? Esto es lo estimado, todavía no está el dato de enero, o sea, va a estar ahora.
entre 19 y 20%. El único dato más concreto que tenemos es la medición del Gran Buenos Aires de inflación, que dio el 19,6%. Lo importante es que alimentos se dio al 16,3%. O sea, alimentos era una de las cosas que más estaba subiendo en el dato de inflación. Cuando uno empieza a hacer el desagregado, ve que cayó 16,3%. Pero además, el consumo de alimentos cayó 35%. Primero porque en diciembre muchos se estoquearon con alimentos y segundo por la falta de dinero, ¿no? Esta es la famosa estanflación de la que hablaba Javier Milei cuando decía vamos a vivir un proceso de estanflación. O sea, que todavía sigue siendo alta la inflación, pero ya empieza a haber estancamiento y caída del consumo, ¿no? Ese combo hay que ver si no se pasa de rosca, o sea, si esto no cae mucho y esto sube mucho, es positivo hoy en este momento hasta que se empiece a recuperar, ¿no? Bien. Pero, ¿qué se puede esperar? En enero, o sea, si este es 19-20, ya estamos bajando 5 o 6 puntos, es muy bueno porque acá tenés descongelamiento de tarifas. O sea, en realidad no de las tarifas de servicios como el gas o la electricidad que va a venir en febrero, sino de tarifas como las prepagas y algunas otras que no estaban tan reguladas, pero sí se liberaron. Entonces, acá ya dentro de este índice va a estar el golpe de esa suba. En febrero vamos a tener ya las de electricidad, las de gas y todo eso, y todavía el número podría seguir bajando. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Que acá ya estemos... ¿Y por qué? Con el aumento de tarifas que se va a venir en febrero, incluso el tema de los colectivos, los trenes y demás. Exactamente. Por un lado va cayendo uno, pero normalmente en este dato, más o menos 10% es lo que venía de noviembre. O sea, en el de enero, este 20%, otro tanto es la inflación que viene de arrastre de diciembre. Esa inflación cada vez va a ser menos. Entonces el número todavía puede caer. El arrastre cada vez va a ser menos, aunque por otro lado se le vaya incrementando algunas tarifas. Entonces, y además tenés la caída del consumo que va frenando. Ahora, ¿qué pasa? El mes complejo es marzo y por eso preparamos un poquitito porque viene todo lo que es consumo escolar, ¿no? Sí, exacto. Y esa canasta sí que viene compleja. El kit de artículos básicos, si nosotros tomamos 2023 contra 2024, subió de 21.000 pesos a 40.000 pesos. Casi el doble. O sea, un promedio, sí, de 270% en todo lo que es producto. Esto más o menos contiene 21 artículos. Si a esto le sumamos que también tenés que comprar el guardapolvo, la mochila y demás. Los libros que después te piden. El kit ya sería de la canasta básica de nivel primario. Pasó de 14.000 pesos a 110.000 pesos. O sea, es mucha la variación. Si esto lo desagregamos por artículo, o sea, vamos a empezar a ver que el aumento todavía es más. Los cuadernos subieron 302%, los adhesivos 340%, las tijeras cerca del 308%. Esto es una medición que hizo la consultora de Damián Dipache. Hoja de color 472%, cartucheras. Cuando vamos al kit tecnológico, que es, por ejemplo, si hoy necesitaría alguien actualizar su kit tecnológico, es decir, compre una notebook, auriculares y eso para hacer Zoom o para lo que sea, subió 538%. O sea, hoy una notebook vale cerca de 800.000 pesos cuando valía menos de 200. O sea, ¿Y por qué se dio esto, digamos? ¿También por esto de la liberación de precios? Yo creo que es el contexto de la alta inflación. Si vos mirás el año para atrás, algunos productos subieron 300%, veíamos, pero la inflación que vamos a tener ya con el próximo emisión es 200 y pico, o sea que casi todo subió más de 200. De hecho, en alimentos, hoy está mirando que algunos alimentos subieron picos de 300, 350%. Y cuando vos vas al índice de salario, entre el formal y el informal subió entre el 100 y el 150%, o sea que en algunas cosas quedamos 2 veces atrás. No hay salario que alcance, claro. Por eso también la caída del consumo. Claro. Lo importante sería que esto se mantenga, que se siga acumulando dólares en las reservas, que se controle la emisión y que además este trabajo de inflación, por más que tenga algunos piques en marzo, solo sean esos picos estacionales por cuestiones estacionales como el comienzo de clases. O sea que en abril volvamos al decreciente, que en mayo volvamos al decreciente y con la posibilidad de que a mitad de año tengamos una inflación ya con un sendero más claro y haga un quiebre en las expectativas de la gente, ¿no? Gracias, Rubén. Nada, por favor. Hasta luego.